Pokémon Black. Yo soy lo que se podría llamar un coleccionista de versiones alternas de los juegos de Pokémon. Pokémon Diamond, Jade, Chaos Black, Naranja, etc. Es increíble la frecuencia con la que puedes encontrarlos en casas de empeño, ferias, bazares y similares. Estos son divertidos, incluso si son injugables, porque la mala traducción y la pobre calidad hacen de ellos graciosos sin querer. He sido capaz de encontrar otra vez la mayoría de los que había jugado antes, pero hay uno del que no he visto ninguna mención. Lo compré en una feria hace aproximadamente 5 años. El juego comienza con la típica animación de Gengar y Nidorino, como empezaba en sus versiones anteriores de Pokémon. Pero había algo extraño. Al llegar al logo, debajo de Pokémon, decía Black Version. Y además, Rojo estaba ahí, pero no había ningún Pokémon a su lado. Al seleccionar juego nuevo, aparecía el típico discurso del profesor Oak, el cual me preguntó si quería llamarme Red, por lo que deduje que la esencia del juego era de la versión Pokémon Rojo. En este momento me dieron ganas de dejar el juego, ya que no parecía tener alguna modificación, porque hasta habían dejado los nombres originales, pero como fanático, decidí seguir jugando. Todo en el pueblo Paleta se veía exactamente igual. Mi cuarto era igual, lo que decía tu madre y ciertos personajes sin importancia eran exactamente lo mismo. Pero al llegar a la parte del laboratorio de Oak, comenzaron los cambios. Al seleccionar tu Pokémon inicial, se podían elegir entre los 3 principales, Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Pero también un cuarto Pokémon, el cual respondía al nombre de Ghost. Ghost tenía la forma de un fantasma, tal y como los ves en las torres, sin tener el Sleep Scope. Como era de esperarse, elegí a Ghost como mi Pokémon inicial. Mi rival eligió un Squirtle. Me asusté un poco porque, al pelear por primera vez con mi rival, vi que mi Pokémon eran de nivel 1 y conocía solo un ataque, Maldición. Cabe decir que en la generación 1 de Pokémon no existe dicho ataque, solo hasta las versiones que vinieron después. ¿Cómo luchaba con Ghost? Bien, los Pokémon no atacaban a Ghost, porque este era inatacable. Parecía que estuvieran demasiado asustados para atacar, o eso era lo que me mostraba la pantalla. Cuando yo usaba maldición en ellos, la pantalla se volvía negra. Escuchabas el gruñido típico del Pokémon, pero distorsionado, a un tono mucho más bajo de lo usual. La pantalla de batalla volvía a aparecer, pero el Pokémon rival se había ido. Si luchabas contra un entrenador, la Pokéball que representaba a su Pokémon de su lado se tachaba, desaparecía. Llegué con ello a la conclusión de que el Pokémon en cuestión había muerto. Lo que me extrañó de verdad era que, tras vencer a los rivales y recibir el dinero correspondiente a mi victoria, volvían a aparecer los comandos de lucha: huir o maldición. Si huía, la batalla terminaba y podía volver al mundo Pokémon, pero si usaba Curse, el personaje que me retaba desaparecía del mapa, y en su lugar se encontraba una cripta, igual a las que hay en el pueblo Lavanda. Podía usar maldición en la mayoría de los casos, pero no se podía usar contra aquellos que tenías que luchar otra vez, como tu rival o Giovanni. Al ver que las cosas se hacían tan fáciles con Ghost y su ataque estrella maldición, decidí pasar el juego así. Casi ni atrapé a ningún otro Pokémon, solo algunos para poder utilizar las HM, ya que me daba miedo dañar a Ghost con ellos. Vencí a todos los líderes de gimnasio en pocas horas. Muchas veces ni necesité ciertos ítems para avanzar, porque, por ejemplo, los miembros del equipo Rocket salían corriendo al verme, como si supieran algo de Ghost. Llegué a la meseta Ñil, luché con los 4 de la élite y los derroté con facilidad. Ocurriendo siempre lo que había dicho, pasaba siempre en cada batalla. Llegué incluso a poder matar a mi rival por fin. Nunca me había sentido tan bien en un juego de Pokémon. Ese rival fue lo que más trataba mal a uno, y que todos querían hacer desaparecer. Mi Hall de la Fama, consistente de Ghost y un par de Pokémon de nivel muy bajo, porque no los usaba, pasaba por mis ojos. La pantalla se puso negro. El juego había terminado, y yo celebré. Pero, repentinamente, salió un texto que decía: muchos años después. Reaparecí en el pueblo Lavanda. Solo veo un hombre viejo que estaba mirando unas tumbas. Al poco tiempo me di cuenta que era yo. Tras mucho tiempo, al manejarlo, solo podía ir a la mitad de la velocidad que cuando era joven. Ya no tenía Pokémon, ni siquiera a Ghost, del cual antes no me podía deshacer ni siquiera metiéndolo en la PC. En la zona de canto,
En ningún pueblo no había nadie, absolutamente nadie. Solo las tumbas de los entrenadores a los que me enfrenté, derroté y maldije. Aun siendo viejo, podía viajar a cualquier lugar del mapa, solo limitado por no usar las MO. Lo raro del asunto es que, viajase a donde viajase, la música del pueblo Lavanda era la única que se escuchaba, en un ciclo sin fin. Volví a Pueblo Paleta y me dirigí a mi casa. Nadie. Subí a la habitación de arriba, justo donde empecé la aventura. La pantalla se desvaneció a negro. De repente, apareció un Pidgey, luego un Rattata, otro Pidgey, un Whirl, un Metapod, otro Pidgey, otro Rattata. ¿Qué demonios es esto?, pensé. Una interminable lista de Pokémon se presentó ante mí. Entonces lo entendí, porque terminó con un Blastoise. Esa era la lista de todos los Pokémon contra los que usé Curse. Luego salió la imagen de un cazabichos, otro cazabichos, un entrenador, otro entrenador, el jefe de gimnasio del Pueblo Plata, otro entrenador, y así, hasta llegar a mi rival, el ex campeón de la liga. Deduje que esos eran todos los entrenadores que maldije. Tras este evento, mi pantalla se puso negra. La música del Pueblo Lavanda seguía sonando, pero poco a poco iba bajando la velocidad, hasta convertirse en una especie de murmullo infernal. De repente, una batalla. Mi figura era parecida a la del abuelo que te enseña a cazar Pokémon al principio de la historia. Ghost aparecía como mi rival. Ghost quiere luchar, decía la pantalla. No tenía Pokémon con los que pelear. Tampoco podía escapar, solo podía pulsar lucha. Mi ataque no funcionaba contra Ghost. Es más, al usarlo, me quitaba vida, cuando Ghost solo ponía 3 puntos. Así pues, cuando mi nivel de vida era crítico, Ghost hizo lo esperado. Usó maldición. La pantalla se oscureció. No había nada más que hacer. Solo pude apagar la consola y reiniciar. Al llegar a la pantalla de inicio, solo se ponía juego nuevo. El sistema automáticamente había borrado la partida. Intenté renunciar a Ghost no usándolo, ni siquiera eligiéndolo, pero en todos mis intentos el juego acababa igual, luchando contra Ghost. No había lista de malditos, pero acababa igual. ¿Qué intenta expresar este hack? ¿Lo inevitable de la muerte? ¿La inutilidad de elegir diferentes caminos si el destino está escrito? ¿O el puro morbo de corromper de tal manera un inocente juego para niños? No tengo idea, pero estuve mucho tiempo dando vueltas al tema, hasta que me hizo llorar.